Santo. Santo y agradable a ti. Y por unos minutos más, dile, Señor, gracias por el poder de la sangre que nos da. Gracias. Gracias, Señor, por la gracia inmensa, por tu amor, Señor, que no tiene fin. Precioso Dios, amado Dios, te amamos. Ahora sí vamos a ponernos Te oramos, en pie, Dios. vamos a Te damos honra y te damos gloria, Jesús. cántale, cántale. Oh, we thank you, Jesus. Aleluya. Gracias, gracias. Por un día tan lindo, tan extraordinario, tan bueno. Respiramos gloria, Señor, en este tiempo. Gracias. Eres bienvenido, Espíritu Santo, para que hagas como tú quieras y que esta transmisión, Señor, hoy sea la base. Se vuelve el escenario que defina un nuevo tiempo en cada oyente, Dios. Gracias, 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 gracias. Tú quitas la carga, tú quitas la pesadez. Quitas la culpa hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay ansiedad, miedos, hoy tú los arrancas en el nombre de Jesús. Declaramos victoria en esta hora, Señor. Tu presencia invade cada hogar que hoy abre esta transmisión, Señor. Y ella misma ministra y trata con la necesidad. En el nombre de Jesús, profetizamos un nuevo tiempo, profetizamos un nuevo escenario. Profetizamos, Señor, empoderamiento. Tu palabra dice que tú adiestras las manos para la batalla. Aleluya. Así que creemos, Señor, que esta noche se vuelve una noche de adiestramiento, Señor. Tú afinas el oído, el lente profético de cada uno de tus hijos. El oído, la audición. Oh Padre, aún el vocabulario se refina, como dice tu palabra en Hechos 1:8, que la iglesia fue llena de poder. Y dice que en el aposento alto comenzaron a hablar en otras lenguas. Aleluya. En otro lenguaje. Es que cuando llega la visitación profética hay un nuevo lenguaje, hay nuevas lenguas, hay algo nuevo, hay algo profético. Y es lo que creo que tú haces para con todos nosotros en este tiempo, Señor. Lo estás marcando y estás poniendo una marca en el perímetro de cada familia que está conectada en esta hora. Haz que este tiempo sea especial, no rutinario, Señor. Haz que esta transmisión en este día exceda, Señor, el acomodo nuestro, Señor, como hombres y mujeres de Dios. Que este tiempo se vuelva un tiempo personal, una cita divina con el pueblo. Creo que lo haces, creo que lo haces. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Aleluya. Sean bendecidos. Wow, qué tiempo más lindo. Sentimos una presencia. Vamos, comparte el video, taguea a alguien necesita escuchar esto. Ya por ahí tenemos al invitado de la casa, un hijo, a Harry Albelo. Ya en unos minutos vamos a estar ahí invitándole para que él entre a la transmisión con nosotros. Estamos en una secuela, en una secuencia de enseñanzas que le hemos querido, claro, poner por nombre el espíritu de la profecía. Estamos hablando sobre el mover profético. Wow, llevamos un miércoles y el domingo en esa línea del poder que tienen las palabras, de cómo Dios origina y trata con nosotros simplemente por un decreto. El decreto que le da forma y que le da vida. Donde no hay, Dios hace solo por una palabra. Y creo que es ahí donde hoy queremos entrar y vamos a estar tocando muchos elementos que complementan el cuerpo, ¿verdad?, de este diseño profético según la palabra nos enseña. Así que yo te invito en esta hora que ahí entres en un tiempo de adoración, entra en un tiempo de alabanza. Lo profético definitivamente que opera bajo el cuadro de lo que es la adoración. En un momento dado, el profeta Eliseo dice que mandó a llamar un tañedor, alguien que tocara el arpa para él poder profetizar. Quiere decir que esto lo que nos enseña es un protocolo
que a la misma vez se activa mediante una atmósfera de adoración. Y dice que Eliseo comenzó a profetizar cuando el tañedor comenzó a tocar. Esto es simbólico, pero es profético a la misma vez. Y creo que esta noche será bueno para ahí donde tú estás, comiences a dar gracias, comienzas a adorar a Dios, comiences a glorificar al Señor. Existirá un motivo por el cual puedas dar gracias. Y yo te invito en esta hora para que entres con nosotros en este tiempo, bajo esta atmósfera, bajo esta gloria, bajo esta unción, que podamos unificarnos en un solo espíritu. Tengo gente de Nicaragua conectada ahora mismo. Quiero bendecir la vida de un joven, una familia pastoral. Freder, si estás por ahí conectado, te enviamos saludos. Pastor Carlos, Obispo García, por ahí está Héctor Pantoja, un amigo personal. Qué bueno que estás ahí, Héctor. Hoy hay palabra de Dios para el pueblo. Vamos, actívate en esta hora. Deja que tu Facebook Live se vuelva un puente evangelístico para que puedas tocar a alguien y llegar a alguien mediante esta transmisión. Así que creo que hay una unción linda, hay un fluir de Dios espiritual, taray, shakama. Yo siento la presencia del Señor y yo quiero que tú ahora entres en un tiempo de adoración, entra en un tiempo donde puedas dar honra y gloria con tus hijos, con tu familia, ahí desde tu casa. Profetizamos victoria para Puerto Rico, profetizamos victoria para nuestra familia, profetizamos victoria para nuestras iglesias. En el nombre de Jesús, es el tiempo de un despertar, es el tiempo de un resurgir, es el tiempo, oh aleluya, de nuevas fuerzas, es el tiempo de retomar, Nati, avanza aquí. Es el tiempo de retomar, de abrazar lo de Dios, es el tiempo de poder entrar en amores, en amoríos con el Señor, en amoríos con el Espíritu Santo. Oh, gloria al Señor. No hay una relación más valiosa que la que tengas con Dios, que la que tengas con el Señor, y su Santo Espíritu juega un papel muy importante. Aleluya. Dice que Él nos enseñará, Él nos revelará, que Él está ahí para darnos fortaleza y fuerza. Yo creo que el Espíritu Santo es la pieza clave esta noche. Yo te invito en esta hora para que tú invites al Espíritu de Dios a hacerse partícipe de esto. Así que declaro victoria, Señor. Cada vida sea tocada y ministrada, Señor, y que la palabra hoy se vuelva rema y vida para que cada corazón pueda recibir una impartición especial. Oh, aleluya. Wow, qué gloria más tremenda. Espíritu Santo. Ahorita Nayarasha Kindaleva Sotala. Wow, sentimos gloria. Eres bienvenido. Bendigo la vida del pastor Andy Báez, la pastora Mar, ahí conectados, te amamos. Jan Rosario, mi gran amigo. Wow, está por ahí. Te invito a que te puedas poner en acuerdo conmigo. Gloria a Jesús. Por ahí ya está un hijo de la casa, Ari Albelo. Así que declaramos que el fluir de Dios hoy llega, suple, sacia, interviene en tu vida, en tu familia, en tu casa. Aleluya. El cielo en tu casa, el cielo en tu sala, el cielo en tu cuarto, en tu habitación, el cielo, wow, en ese lugar, en ese hospital donde estás ahora mismo, el cielo ahí donde tú estás, aleluya. Hay gente que han detenido su carro, estaban manejando y detuvieron su carro y la presencia de Dios está inundando su vida de una manera increíble. Esto es para ti hoy, esta palabra es para ti. Y bebé sheka mama soca la vaquía. Sentimos a Dios, aleluya, oh gloria, 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 gloria. Alabanza, Santo eres. reina. Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Ahí está por ahí, ¿me oyes? Aleluya, sí. Déjame saber si usted me oye. Dios me los bendiga a todos. Déjenme saber si se oye perfectamente bien. Yes, y acá también. Gloria a Dios. Bueno, papá, eres bienvenido una vez más, obvio. Hemos hecho varios live juntos. Para aquellos que no conocen a Harry, claro, aquellos que no le conocen porque no son parte de la casa presencialmente, pero Harry es un hijo, es
es un Eliseo a mi lado, estamos ahí trabajando y es un predicador excelente y creo que hoy pues en esta temática que estamos trabajando sobre el mover profético le pedí que pudiera acompañarme, así que es un reto, imagínate, dos cuartos bates ahí encima del home play, vamos a ver cómo esto el tiempo nos da, porque el problema aquí es el tiempo, Harry. Salúdame a la gente. Bueno, Dios me los bendiga a todos. Estamos contentos. Para mí es un honor predicar e impartir la palabra con mi padre espiritual, el apóstol Luis Rosario. También la apóstol Vicky Quiñones, la saludo con mucho cariño. Son personas que amo, que estimo mucho. Cuando un Saúl se levantó en mi vida para tratar de empañar lo que Dios había puesto en mi corazón, Dios levantó a esta familia pastoral que ya nos habíamos conectado anteriormente, habíamos caminado juntos y Dios nos reconectó. Eh, la Biblia dice que lo que Dios une no lo separa el hombre y no solamente se refiere a matrimonio. Hay relaciones espirituales que Dios destinó para estar juntas y caminar en común acuerdo. Y definitivamente esto es una muestra de que ningún hombre y ningún espíritu contrario puede separar lo que Dios intenciona en uno. Así que yo honro a mis apóstoles por eso y por el simple hecho de estar predicando el evangelio dentro del tiempo y fuera del tiempo. Los honro y los bendigo y les amo por su cuidado a mi familia, por los consejos, por cuando me bajo del altar, cuando me dicen, esto lo dijiste bien, pero esto no lo dijiste tan bien, deberían mejorarlo. El padre que ama corrige. So que nada, los bendigo, los amo y para mí siempre es un placer poder compartir un altar con mi apóstol. Qué bueno, gracias papá, te amo, brother, muy bendecido. Yo creo que es recíproco y sé que la casa te ama y hay un pueblo por allá afuera también esperando y sé que puertas se van a comenzar a seguir abriendo y el plan de Dios se va a construir y nosotros seremos puente para ti. Así que vamos para adelante en el nombre de Jesús. Bueno, por ahí está Juan Carlos, está Glenda, pastora Glenda, te amo, te bendigo. Ana, Mario, Dios te bendiga. Juan Carlos dice que saluda al pastor y a Ari. Jocelyn está por ahí, Estel Peña, bueno, por ahí el grupo sigue creciendo, la casa sigue avanzando y nada, aprovecha estos minutitos en lo que ya creamos la plataforma para comenzar, invita a alguien y deja que pues esta palabra pueda bendecirle y se pueda volver yo le llamo un cofre de riquezas Amén. en tu alma. Así que nada, vamos a comenzar, Harry. Hemos estado trabajando un tema y creo que, claro, has estado por ahí siguiendo la línea. Y es sobre lo profético. Lo profético ha tenido un approach bueno y por otro lado el desconocimiento del mismo ha creado levantar bandera. No todos lo pueden. Yes. Yes. Probar quién sabe más o quién sabe menos. Hoy lo que queremos es edificar el cuerpo y que esta palabra se pueda volver punta de lanza, un detonante en la vida de la casa para que entonces podamos crecer y en la medida que le damos libertad a este mover y a este fluir, seguimos avanzando. Pero sí traemos varios textos que van a ser y obviamente se vuelven base fundamental y comenzamos utilizando Apocalipsis capítulo 19, verso 10, que es la base. Dice dice, y me postré a tus pies a adorarle, y él me dijo, no lo hagas, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, y obviamente dentro, ¿verdad?, del cuadro de lo que está hablando del contexto, este ser sobrenatural se revela y le dice a Juan, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Y ahí hay tanto nada más con ese decreto, el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Permítame en un segundo poder definir esa palabra. Sé que ya hemos traído una introducción el miércoles pasado, este domingo ya hemos traído una secuela de pensamiento a aquellos que nos han seguido. No quiero perder mucho tiempo, quiero ir directamente al grano en la continuidad. La palabra cuando habla sobre el espíritu de profecía, y vamos al contexto griego, la palabra neuma profeteia, que es la palabra que define esta. Apóstol, se escucha borroso. Se escucha y se ve borroso. Sí, ok, pero se oye bien. Sí, ahora sí. ¿Me está Ahora escuchando sí, bien? pero se ve borroso, nos están diciendo por ahí por el Facebook. Bueno, sí, tú te ves borrosito, yo me veo claro, no sé si tenga que ver con el internet, pero ahí le pedimos paciencia, al menos si nos está escuchando, sea paciente con nosotros. Todavía no tenemos el mega equipo que queremos para poder transmitir como deseamos, pero con lo poco que tenemos vamos a hacer milagros en esta noche. Así que muchos dicen que se oye, otros dicen que no se oye, pero tú me estás escuchando, ¿sí? Okay. Ahora yo, ahora yo lo oigo perfectamente. Sin embargo, nos notifican que usted es el que no se oye y casi no se ve tampoco. Ok, perfecto. Tengo mi volumen arriba, estoy verificando acá, el internet está funcionando bien. Eh, de repente se ve un poco borroso, Ahora, pero no. Vamos a, vamos a continuar, ¿ok? Así que todo lo que pueda ser obstáculo, por ahí nos van informando y buscaremos la manera de entonces corregirlo en la capacidad que tengamos. Bueno, dije que Apocalipsis 19:10 habla sobre el espíritu de la profecía. Cuando vamos al contexto o vamos al griego de esa palabra o esa frase, la palabra neuma profeteia, que lo que significa es el viento que sopla y proclama la verdad. El viento que sopla y proclama la verdad. Wow. Hay una connotación que habla Pablo en un momento dado cuando habla sobre los dones ministeriales y menciona al profeta. Efesios capítulo 4 habla de que a unos fueron constituidos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Cuando habla del don profético, el don Efesios profético, 4:11. exacto, Efesios 4:11, lo que habla es, Harry, o a la iglesia que me escucha, está hablando sobre un orador, que es uno que comunica, pero es un orador inspirado. Un orador inspirado. Un Yes. profeta es un orador inspirado. Alguien que obviamente fluye a través del fluir o el soplo de aquel que quiere transmitir un mensaje. Cuando Dios creó al hombre, dice que sopló aliento de vida. Ese soplo no es otra cosa que el espíritu profético del Padre en nosotros, que Apocalipsis lo revela como el espíritu de la profecía, que no es Yes. otra cosa que neuma profeteia, que lo que significa es el viento que sopla y proclama la verdad de Dios. Aleluya. Entonces, creo que el mover profético de alguna manera, claro, es revelado a través del testimonio de Cristo mismo que se manifiesta para afirmar y para, de alguna manera, hacer que sus hijos caminen en adelantada. Casi siempre que lo profético se revela, claro, está fluyendo en un cuadro futuro para poder llevar la iglesia que va en avance al ritmo que Dios desea que ellos caminen. Por ejemplo, Amén. cuando vamos al griego, la palabra pro o la palabra femi, que no es otra cosa que un término griego sobre la palabra profética, lo que significa es profemi, que es un término, una definición del término profecía, es hablar por adelantado.
hablar por adelantado. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo profético comienza a operar en la vida de los hijos o la iglesia, y la iglesia empieza a caminar a la revelación de ese decreto o de ese soplo inspirado de Dios, la iglesia va en adelantada. La iglesia se adelanta y comienza a caminar en una velocidad que otros no van a entender o comprender. Por eso es que cuando Noé construye porque Dios le había revelado cuál era el acontecimiento y iba haciendo cosas antes de que sucedieran, pero se preparó para el gran acontecimiento. Entonces, donde otros se ahogaron, él flotó, él se elevó. Entonces, creo que lo profético precisamente eso hace eso en la iglesia. Empieza la iglesia a adelantarse, a vivir equipado y preparado para acontecimientos que pudieran venir o a destruir o a atrasar o a limitarla, para que ella pueda estar adelantada al tiempo de Dios y poder caminar a ese ritmo para entonces poder manifestar la esencia de Cristo mismo. Porque cada vez que nosotros vencemos, cada vez que nosotros luchamos y alcanzamos algo, cada vez que nosotros conquistamos áreas que en algún momento éramos dominados, revelamos la esencia y la naturaleza de Cristo en esa zona, en esa área en particular. Es como que, como dijo Juan 3:30, me conviene que yo mengue, pero que Él crezca, que Él se muestre, que Él se revele. Entonces, cuando yo veo un Harry transformado, yo veo un Harry conociendo el proceso de Harry, veo a Cristo tomar dominio en la vida de Harry, en la mente de Harry, en el estilo de vida de Harry, en la manera en cómo Harry se proyecta la vida, maneja conflictos o con Ataray. Lo veo ahí, lo veo. Cuando la gente me mira, lo que ve es el reflejo y la naturaleza del conquistador o del resucitado en mi vida. So, es ese el fluir o la naturaleza del movimiento profético. Ahora, la palabra profeta en el hebreo tiene 3 significados. Una de ellas es la palabra nataf, otra es la palabra masá y la última es la palabra naví. Lo repito de nuevo, la palabra profeta en el hebreo es la palabra nataf, es la palabra masá, y otra de sus definiciones es la palabra naví. Nataf, masá y naví son los 3 términos que se utilizan para hablar sobre el término profeta en el Viejo Pacto o en el hebreo. Incluso la palabra profeta aparece más de 300 veces en el Viejo Testamento y 100 veces en el Nuevo. Quiere decir que la palabra profética aparece más de 400 veces en el ritmo, ¿verdad? De todo el contexto de la Biblia. Algo Dios quiere decirnos con eso. Alguna importancia, Jesus, tiene este término que se muestra tantas veces consecutivamente. Ahora, para poder entender esto que estoy hablando, dije que ahorita la palabra profeta en el griego es un viento que sopla, que claro, revela o manifiesta la verdad de Dios. Dije que el contexto profeta es un orador inspirado, pero la palabra en el hebreo es nataf, es masá y es naví. Ahora, la palabra nataf, Harry, tiene algo bien interesante. Porque la palabra nataf significa gota de agua constante. Gota de agua constante. El agua pudiera verse como algo insignificante, claro, o cobra un sentido importante en la vida humana. Pero una gota de agua es tan simple, pero es capaz de hacer un hueco. En una piedra. No por su fuerza, sino por su constancia. Y muchas veces, lo profético, aquí hay tela, papá. Yo creo que hoy, yo no sé si vamos a poder soltar todo, pero si no, terminamos el miércoles que viene. Lo profético es como una gota, muchas veces constante.
Muchas veces yo digo, Señor, ¿por qué tú necesitas hablarme tantas veces? Lo mismo, donde quiera que voy, donde quiera que entro, donde quiera que me asomo. Ahí sale alguien, de repente ni me conoce. Así te dice el Señor y me da la misma palabra con las mismas especificaciones. A eso yo le llamo, gloria al Señor, el nataf, la gota constante, que de alguna manera u otra está tratando en su delicadeza llevar un mensaje para dejar impreso una marca permanente. Es capaz de poder penetrar lo suficiente para llegar a las fibras más sensitivas a las cuales nosotros mismos hemos creado barreras. Porque un corazón de piedra, lo único que lo penetra es una gota profética, una gota constante, capaz de poder hacer un hueco ahí para poder llegar a la profundidad y a las fibras, aleluya, de ese corazón y lograr sensibilizarlo para llevarle el mensaje que quiere llevarle. Amén. Ok. La palabra masá, que es otro término para la palabra profeta en el viejo pacto o en el hebreo, es la palabra peso de una mano sobre mí. Lo que significa masá es peso de una mano sobre mí. Y yo entendí en un momento dado, cuando Dios habla y lo que proviene del corazón de Dios en el corazón de un hijo, comienza a crear eso mismo, un peso. Muchas veces no entendemos, pero ¿por qué yo siento este peso, esta carga? ¿Por qué yo siento este deseo de orar por alguien? ¿Por qué yo siento este deseo de ir y bendecir a alguien? ¿Por qué yo siento este deseo de moverme, hacer una obra, hacer un evento, hacer algo de Dios o para Dios? Pues no es otra cosa que el fluir o el masá, el mover profético en el corazón de un hijo que tiene una asignación que ha puesto un peso, Yes. un peso, ¿ves? Es mano, peso de una mano sobre mí, es el peso, no solo el peso que pone la carga para darle importancia, sino el peso de una mano llamado la mano de Dios, el favor y la gracia de Dios que te dice, oye, como cuando tú no sabes si arrancar o no arrancar, pero alguien te dice, dale papá, estoy contigo. Ese peso que te dice, dale, Yes. es el masá no es otra cosa que la mano, el favor de Dios, el peso, ese deseo ardiente por algo en específico que Dios muchas veces quiere que tú hagas, te muevas a favor para comunicar un mensaje de una verdad que va a traer libertad en la vida de un hijo, de una nación, que va a traer libertad en una generación. Y es ahí donde Dios escoge. Es ese peso que sintió Gedeón cuando Dios lo llamó y dijo, no tengo, no puedo, soy el menor, no tengo la habilidad, no tengo la capacidad, pero Dios le habló y le dijo, tú lo vas a enfrentar como un solo hombre, aleluya. El ejército, entre todos no hacen uno. Se ven muchos, Yes. pero tú serás, en ti está la habilidad para poder enfrentarlos a ellos como si fueran uno. Aunque se ven muchos y no serás limitado, ¿por qué? Porque hay un peso ardiente en tu corazón para traer libertad. Y no solo Gedeón trajo libertad en él y en su generación, sino trajo libertad en su familia. Había una barrera familiar que no le permitía avanzar, pero él a través de su acto y su obediencia pudo romper. Amén. Así que lo último es Naví. La palabra profeta en el hebreo sería Naví, que significa fuente que fluye o se desborda. Fuente que fluye o se desborda. Aleluya. Entonces es ahí cuando vemos estoy trayendo estos puntos, pudiéramos abundar en un solo la transmisión completa, pero estoy tratando de ser objetivo, definitivo. Pero esto nos va a permitir a nosotros ubicarnos para cómo interpretar o entender el mover de Dios y cómo Dios trabaja, cómo Dios opera, cómo Dios fluye, cómo Dios funciona, cuándo es algo que es de Dios, cuándo algo viene y de alguna manera yo necesito interpretarlo correctamente para saber qué es el Señor. Así que Naví, cuando habla de los profetas, es el término
Gloria a Dios, Wanda testió, así que discúlpame, la transmisión se interrumpió. Eh, pero nada, quiero decir, Naví, fuente que fluye. Hay algo que nosotros debemos de entender cuando lo profético se activa, hay un fluir. Cuando lo Yes. profético se activa, hay un fluir y hay algo que tienes que entender, que muchas veces el fluir de algo que está constante y se está moviendo y crea que algo se desborde, cuando algo se desborda, al parecer piensas que está fuera de control. Eh, eh, Tú le echas agua a un vaso y el contenido lo contiene y lo maneja hasta que el contenido dulce hasta aquí. Llega un momento en que se desborda y cuando se desborda todo lo que está rodeado se afecta. Jesus Christ. Todo lo que está Wow. rodeado, no De solo el hecho, vaso se afecta lo que está alrededor, en donde está conectado, donde está ubicado. Y ahí es que entonces podemos entender cómo el mover profético no solo es una gota que abre paso, no solo es un peso que me deja sentir una urgencia, sino que también es una fuente que va fluyendo, que te bendice a ti, pero una vez se sale o se desborda, aleluya, afecta a todo lo que te rodea. Y es ahí donde entendemos el trato de Dios conmigo, no solo era conmigo, Él me usó a mí como una excusa, pero a través de mí se afectó mi esposa, se afectó mi casa, se afectó mi vecindario, se afectó todo el que se cruzó en mi camino, se afectó todo por donde yo estoy pasando, porque es una gota, es un fluir que va a provocar que no solo yo sea bendecido, sino que lo que me rodea también sea bendecido. Harry. de hecho, cuando hay un fluir de un río, y en estas semanas lo vivimos en carne propia, todos los que vivimos la tormenta aquí llamada Isaías, fue algo interesante porque cuando el río está fluyendo, aquello que parece ser un límite y lo controla pasa a ser insignificante. Y es lo que provoca el desbordamiento. Lo profético nadie lo puede detener. El que intente detener lo profético se va a minimizar a tal nivel que el río lo va a desbordar y le va a pasar por encima. Eso pasó con todas las represas en Puerto Rico. O Se se rompieron. abrían las represas o se abren las represas y las que no se abrieron se desbordó. En otras palabras, nosotros no tenemos autoridad legal para detener lo que Dios ha comenzado, el fluir de lo que Dios tiene en nuestra vida. Así que la iglesia va para adelante. Lo que Dios habló de la iglesia, lo que Dios habló sobre tu familia, lo que Dios habló sobre tu ministerio, lo que Dios habló sobre ti personalmente no se puede detener porque hay un fluir de Dios en ti y a través de ti. Entonces, yo creo que apóstol, usted y yo estamos de acuerdo con este punto que voy a traer y es que lo profético, todo lo que tiene que ver con profético debe tener un orden. Definitivo. Debe tener un orden. Lo profético no se da al vacío. Y los de la casa van a entender esta frase que voy a decir. Hoy vengo en modo avión. Eso significa que vengo a enseñar. Y hay un orden y es interesante porque en la Biblia se encuentra ese orden expresado. Incluso, Harry, Eh, no te quiero interrumpir, solo quiero abundar esa línea. Eso se le llama protocolo. yes. Cuando implementamos acorde a lo que la Biblia enseña para movernos en el fluir de lo que Dios está hablando, quiere hablar, quiere hacer, quiere desatar. Ajá, continúa. Donde se mueve, escuche bien, donde lo profético está, pero el escenario es en desorden. Escuche bien, el espíritu está presente, pero no se da a conocer. Lo voy a repetir. En un escenario profético, el espíritu puede estar, pero si hay desorden, no se da a conocer, en otras palabras, no se manifiesta. Pero donde el Espíritu de Dios está y está lo profético y hay orden, el Espíritu se manifiesta. Ahora,
¿A qué tú te refieres, Ari, con el orden profético como estilo de vida? Porque estamos en un escenario profético, seas cristiano o no lo sea, estamos en un mover profético, porque la palabra está en constante cumplimiento. Hay algo interesante y es que la Biblia dice en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 20, habla de que esta mujer llamada Ana, luego de haber tenido, de que Dios le había contestado su petición de tener un hijo, lo llamó Samuel, que lo que significa es por cuanto se lo pedía a Jehová, contestación de Jehová. Pedido. Ahora, hay algo interesante porque ella se lo dedica a Dios y lo pone en un altar. Y esto me revela algo interesante, y es que no solamente el profeta, todo aquel que está en un escenario profético debe tener una vida de altar. Lo voy a repetir. Todo el que está en un escenario profético o es profeta en oficio, debe tener una vida de altar, debe ser una persona de altar. La Biblia dice en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, que Samuel ministraba delante de la presencia de Elí a Jehová. En otras palabras, esto significa que era una persona de altar, va a exhibir en público lo que tú has construido en lo íntimo. Vuelvo y lo repito, tu altar va a exhibir públicamente lo que usted ha construido en lo íntimo. El altar muchas veces, no, y yo sé que al apóstol le ha pasado, muchas veces el altar llega primero que usted mismo a los escenarios hostiles. Lo voy a repetir. Muchas veces tu altar llega primero que tú, que usted, a los escenarios hostiles. Eso es lo que representa que muchas veces usted no llega bien a un lugar y usted siente como una atmósfera se disipa o se pone tensa sin usted intencionar absolutamente nada, simplemente porque tu vida íntima se está manifestando en el mundo espiritual hostil que a usted ha llegado. Entonces, el altar representa tu fuerza espiritual, representa tu sostén, representa tu oxígeno, representa presencia, representa poder, representa seguridad de salvación, representa vida espiritual, representa todo lo que usted puede construir de aquí a lo que te resta de vida, está en tu altar. Entonces, lo profético está ligado 100% a tu altar, a tu vida de intimidad. Entonces, eso es uno de los puntos que tenemos sobre el orden profético. Es tener la capacidad de estar conectados y relacionarnos con el Padre, con el Hijo, el Espíritu Santo, su palabra y tu sacerdote. Lo profético no se da al vacío. Siempre pone a una persona visible para que en la sabiduría que Dios le ha dado, y eso lo voy a tocar más adelante, tenga la capacidad de guiarte y direccionarte humanamente hablando y dándote herramientas espirituales para que usted pueda desenvolverse de una manera óptima en un escenario profético y en tu vida diaria. Entonces, la Biblia dice que Samuel ministraba. Exacto, ahí es que, de hecho, sé que ibas a llegar ahí, que ahí es que dice que él ministraba en presencia de su autoridad terrenal para poder tener acceso a su autoridad espiritual. Jesus, tremendo, tremendo. Entonces, Samuel ministraba delante de la presencia de Elí. En otras palabras, Elí representa en la vida de Samuel lo que es un coach, lo que es un entrenador. Es aquella persona ya ha recorrido un camino el cual usted va a recorrer. Sin embargo, se dio a la tarea de no quedarse con su talento y con su habilidad, su inteligencia, su sabiduría y se la guardó, sino que decidió
impregnarla en el espíritu de aquel que está desarrollando y aquel que está en la práctica y en el desarrollo del escenario profético, perdón. Entonces, escucha bien, dice que ministraba delante de la presencia de Elí. Eso me da, ¿verdad?, 2 puntos. Me da el hecho de que estaba ministrando delante de su entrenador, pero también habla de una vida de adoración. Y usted fue el punto cuando abrió en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, donde dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, la adoración es la base que atrae lo profético. La adoración es la base que atrae lo profético y tiene la capacidad, escuche bien, de activar la voz de Dios para lo que Él quiere decir en la tierra. Voy a repetir estos 2 puntos. La adoración es la base que atrae lo profético, pero a la misma vez da la capacidad de activar la voz de Dios para hablar a sus hijos en la tierra. Por tanto, donde no hay una vida de adoración, hay estancamiento. Por tanto, no hay voz de Dios hablando. Por eso es que dice la Biblia más adelante, en Primera de Samuel, capítulo 3, dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Lo que me está hablando es que los hombres que estuvieron antes que Samuel, al no tener una vida de adoración, no había palabra. Como no había palabra, no había visión. Si la adoración es lo que atrae lo profético, quiere decir que la palabra es lo que sostiene y empuja lo profético. Lo voy a repetir. Si la adoración es la que atrae lo profético, la palabra sostiene y empuja lo profético, porque la palabra siempre está en movimiento. Como la palabra siempre está en movimiento y siempre hay una revelación nueva, pues la palabra empuja. Pero la palabra, cuando habla de sostener, estoy hablando del dabar. Tiene la capacidad de crear ese fundamento para sostener lo que Dios va a hablar o va a manifestar, cualquiera sea el escenario. Entonces, si la palabra escasea, no hay fundamento. Por tanto, aquel que vive en un escenario profético tiene que estar expuesto a la palabra dentro de la intimidad. ¿Por qué? Porque donde hay palabra y fundamento. Donde no hay palabra y hay escasez de palabras, no hay fundamento. Y donde no hay firmezas, no se puede dar pasos de fe. La fe siempre apunta a lo profético, a lo futuro, a lo que está más adelante. La fe no apunta a lo que se quedó atrás. Por tanto, si la fe es la convicción de lo que yo no veo, yo no puedo caminar no solamente a ciegas, porque tras que no estoy viendo, tampoco tengo un lugar seguro donde pisar. Por tanto, la palabra es la que te da la capacidad de fundamentar el escenario profético a donde Dios te quiere llevar. Cosa de que cuando vengan tormentas, cuando vengan ríos, donde vengan tempestades, usted tenga un lugar seguro donde sostenerse, porque la palabra crea ese fundamento. Entonces, la palabra, además de fundamentar, tiene la capacidad de direccionar. La palabra siempre, escuche bien, la palabra siempre direcciona de acuerdo a tu estado espiritual. Wow, voy a repetir eso. La palabra te va a direccionar de acuerdo a tu estado espiritual. ¿Qué tú quieres decir con eso, Harry? Bueno, que si usted está avanzando en el Señor, la palabra se está moviendo dentro de ti. Pero si usted no se está moviendo en el Señor,
es porque la palabra no se está moviendo dentro de usted. Esto representa que la palabra, donde escasea palabra, escasea la visión, porque la Incluso, palabra lo que hace es, la Biblia dice que dice, el que cree en mí desde su interior correrá correrá. un río. Ese río, incluso la Biblia dice que en el Salmo, voy a ir directamente allá, Salmo capítulo 45, verso 4 dice, y hablando de Cristo, que él mismo cabalga sobre palabra de verdad. Salmo 45, verso 4 dice que Cristo cabalga sobre su palabra, perdón, sobre palabra de verdad, disculpe, sobre palabra de verdad. Entonces, la Biblia revela y dice que el que cree en mí, en el libro de Juan habla sobre esto, el que cree en mí, desde su interior correrán ríos. Entonces, está hablando del fluir de una corriente que se está moviendo desde el interior para poderse manifestar hacia afuera. Yes. Ahora, algo que quería implementar en la secuencia de lo que estás trayendo, Harry, hablaste ahorita sobre la intimidad, sobre el cuadro íntimo, el altar, la vida de altar. Es decir, algo para que culmines tu pensamiento. La palabra profeta, tanto hablé del hebreo y en el griego, una de las definiciones es la palabra profeteia, que significa declarar la mente y el consejo de Dios. Declarar la mente, profeteia, declarar la mente y el consejo de Dios. Ahora, Jeremías capítulo 23, verso 18, revela un cuadro donde para poder validar un profeta, número uno, la primera cualidad que tenía que tener ese profeta bajo el protocolo viejo testamentario era que era un must, era un deber, era una necesidad, tenía que haber estado en el consejo de Dios. Pero ¿qué es el consejo de Dios? Mira, es el lugar secreto. Jeremías 23, 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra? La oyó. Y el verso 18 dice, ¿y quién de ellos, hablando de los que profetizaban, quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién recibió y escuchó su palabra para que pueda hablar de parte de Dios? Jeremías 23, 18. Entonces habla sobre un lugar íntimo. Porque la primera acción que debe de secundar o respaldar un hombre que se mueve en el cuadro profético es que primero lo que habla en público fue algo que escuchó en un lugar íntimo. Construyó desde un altar, se construyó, se fundamentó, gloria a Jesús, y eso que se construyó y se fundamentó desde el lugar secreto, ahora se expresa y se revela. ¿Cuántas veces, estoy seguro que te ha pasado, que Dios te ha hablado en tu tiempo de intimidad sobre cosas que van a pasar el día en que vas a predicar? Yes. Es más, te revela o el nombre o te revela la persona, va a venir una persona de esta manera, va a venir vestida de esta manera, va a suceder esto, va a suceder aquello, en un momento dado va a haber esto, pero tú te vas a mover y vas a hacer esto y vas a... Recuerdo que una vez yo fui a predicar un lugar y Dios me dijo, voy a hacer milagros, pero no los voy a hacer al principio, los voy a hacer al final. Y recuerdo que yo prediqué y aquel día hasta la gente se estaba durmiendo, pero cuando terminé, antes de terminar, yo pensé, dije, pero como no hay atmósfera, no sé si sea necesario yo orar por milagros. Pero Dios me dijo, al final vas a orar por milagros. Pero imagínate, viendo a la gente que se estaba durmiendo, yo como que dudé. Y ahí escuché la voz de Dios que me dijo, recuerda lo que te dije. Y Harry, recuerdo que ese día, yo le digo a los muchachos donde iba a orar, le digo, el Señor me dice que no puede terminar sin primero mover y desatar un tiempo de milagros. Cuando yo dije eso, la atmósfera cambió. Nada de lo que había pasado en los primeros 45 minutos se podía comparar lo que pasó cuando
se soltó aquel decreto. Ese día se liberó una gloria tan poderosa que hasta un paralítico se levantó ese día. Lo que Dios habló en secreto, Yes. lo que Dios habló en el consejo, Jeremías 23:18. Entonces trajo una activación, Jesus Christ, en lo presente, en lo físico, en lo real, en el mundo viviente, en lo que estás viviendo, y fue producto, gloria a Dios, de nosotros, de haber entendido la mente, el consejo de Dios, lo que Dios quería que se hiciera a su manera. De hecho, cuando Cristo está enseñando sobre la oración, dice, entra a aquello que es privado, entra a tu cuarto en lo secreto y cerrada la puerta, entra en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y eso habla de entrar en intimidad, es abrir un escenario profético, porque lo que se construye en ese tiempo que Dios te invitó y el Espíritu Santo te invitó, será recompensado públicamente. Entonces, lo profético, cuando Dios te da una palabra y tú entras en ese tiempo de intimidad y te buscas en la palabra, indagas o el Espíritu de Dios te habla, esa palabra automáticamente crea como un proyector. Un proyector es esta máquina que valga la redundancia, ¿verdad? Proyecta esta imagen grande de lo que Dios quiere mostrar. Entonces, cuando hay palabra, por eso es que decía, esto no había visión con frecuencia, claro, al no haber intimidad, no hay una palabra que sustente, por tanto, no afecta nada en tu espíritu para tu caminar. Entonces eso produce estancamiento en el pueblo. Ahora, cuando hay una palabra, automáticamente el dunamis de la palabra, esa explosión que hace, crea ese proyector. Y esa proyección te da esa visión para tú saber hacia dónde vas. Y ahí es donde dije que la palabra no solamente te sostiene, sino que te direcciona. Entonces, es ahí donde entra el profeta Samuel. El profeta Samuel entra en intimidad y la palabra, cuando entramos en esa intimidad, el profeta Samuel comienza a escuchar la voz de Dios. Y no vamos a entrar en la voz de Dios más adelante, pero me interesa porque la importancia de la palabra te va a llevar a discernir en los escenarios proféticos. El ser entendido en la palabra te va a llevar a discernir toda palabra que salga de la boca de un hombre o de una mujer de Dios. La Biblia dice, amados, primera de Juan capítulo 4 versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora, hay algo interesante porque el falso profeta toma auge y toma relevancia donde hay ignorancia. Porque donde hay entendimiento, el falso profeta. Es bien fácil criticar y decir que este es un falso profeta, esto es lo otro, esta persona no sirve. A veces descalificamos, pero escuche bien, para que un falso profeta se levante, tiene que levantar un oído sin discernimiento. Para que un falso profeta se levante, primero tiene que haber un oído sin discernimiento. La virtud de un profeta no es su boca, es su oído. Yes. La virtud de un profeta no es la habilidad que tiene cuando habla, sino la sensibilidad que tiene cuando escucha. Para escuchar. La fortaleza del profeta
no es tanto lo que voy a decir, aunque lo que dice tiene un impacto y un efecto, pero es producto. ¿Ves? El profeta no tiene tanto desarrollado su boca, tiene desarrollado. Y eso es bien importante por cuanto nosotros escuchamos. Por eso Jeremías 23:18 dice, ¿cómo vas a tener validez como profeta si primero no has escuchado lo que Dios quiere decir? El consejo de Dios es el lugar íntimo, es el lugar donde Dios te habla, donde Dios te equipa, donde Dios te direcciona, donde Dios te da instrucciones, donde se genera la obra, el plano arquitectónico de lo que Dios quiere hacer. Ahí es donde se abre la mesa, donde se abre el plano y Dios te da instrucciones específicas para entonces poder manifestarlas en público. Pero es ahí, ves, es la sensibilidad que podemos tener para escuchar, Jesus, aleluya, lo que Dios está hablando. Yes. Esa capacidad de emitir un juicio justo, sobre una palabra que está siendo emitida. La Biblia dice, si la palabra es de parte de Dios, usted la recibe. Si no es de parte de Dios, usted simplemente se mantiene al margen. Y el discernimiento te da la capacidad de usted poder emitir un juicio. ¿Y cómo se desarrolla el discernimiento? Estudiando la palabra. Es la única forma que usted tiene la capacidad de discernir. Entonces, el discernimiento no solamente te va a llevar a emitir un juicio sobre una palabra, sino de identificar la verdadera voz que te dirige. Yes. Porque la persona es falsa cuando en realidad mi oído, mi juicio y mi discernimiento desarrollado. Entonces, estoy tomando lo puro como impuro y lo impuro lo estoy tomando como puro, y hay que tener mucho cuidado con eso. O sea que el discernimiento primero corta hacia adentro. Incluso, Harry, cuando no se desarrolla el oído, toman Yes. y un don de adivinación. Aleluya. Un don de adivinación es, aunque usted no lo pueda procesar, pero la realidad es que un don de adivinación es una persona que se está moviendo bajo un mover que al aparente pudiera verse profético, pero no tiene un oído desarrollado. Y vive y se mueve y se manifiesta a través de sus emociones. Entonces, tanto el profeta como el que está en el mover profético, porque cuando hablamos de lo profético, debemos entender que lo profético no solamente es para el profeta, porque nosotros ser usados por el don de la profecía y no necesariamente somos profetas en oficio. Sin embargo, que no somos proféticos. Por tanto, el profeta con el que el mover profético debe escuchar más de Dios que lo que habla de parte de Dios, que fue lo que el apóstol estuvo explicando. Por eso dice la Biblia en Santiago capítulo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse. En otras palabras, primero desarrolla el oído, luego que hayas agudizado el sentido de la audición, habla. Mientras tanto, la mejor arma de sabiduría es mantener silencio. Lo que no te conste de parte de Dios, no lo hables. Mejor la confirmación, mejor consúltelo con alguien que tenga experiencia.
Si hay personas, ¿verdad?, que nos están hablando de otras congregaciones, pues su pastor, en el caso de Máxima Alabanza, pues tenemos ancianos y tenemos a nuestros apóstoles que pueden dirigirnos con respecto a palabras proféticas que van dirigidas hacia una persona o a eventos proféticos que el Espíritu de Dios nos ha ministrado o que nosotros en nuestra naturaleza lo hemos visto. Eso, ante la duda, como dice el refrán, saluda. Entonces, un colaborador del reino no se define por la disposición que tiene para escuchar. Una persona del reino que está en el mover profético es un colaborador del reino, es una persona que su definición es que tiene más disposición para oír que para hablar. Quiere decir que saber escuchar lo que te da es entendimiento para saber aplicar qué, cuándo, cómo y dónde yo voy a establecer, a emitir una palabra o a entrar en un evento profético. Entonces, la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por tanto, un mover profético o aparentemente profético fuera de tiempo puede dañar una vida espiritual, puede dañar, puede marcar, puede lacerar una vida espiritualmente. Por eso la Biblia dice, de hecho lo profético tiene, y la palabra profética siempre tienen una función. El cómo, el cuándo y el dónde tiene una razón de ser. Y es que el Espíritu de Dios de la eternidad trae a nuestro presente lo que ha de venir para manifestarlo en el tiempo correcto. No todo lo que Dios te habla hoy significa que lo vas a soltar hoy. Hay tiempos que Dios ha destinado para soltar una palabra o para entrar en estos escenarios. Mira lo que dice la Biblia sobre la función profética, sobre el que profetiza. Pablo le dice a Corintios, en 1 Corintios 14:3, dice que el que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. Cuando hablamos de exhortación, la palabra exhortación es la palabra griega paraklesis. Paraklesis, que lo que significa es una invitación o una alerta. Y es también la palabra hebrea najiam, que lo que significa es aliento. Entonces, la exhortación trae una advertencia, te invita para darte una advertencia, para que te prepares, tanto como para una bendición, como para un evento que pueda traer destrucción si no hacemos caso. Pero a la misma vez te da aliento. ¿Por qué te da aliento? Porque Dios te adelantó a los tiempos para que estuvieras preparado. Por eso hay mucha gente que se escandaliza cuando alguien dice Cristo viene y lo han omitido de sus predicaciones. Pero escucha, Cristo viene. Esto es una palabra profética de exhortación. Te estoy haciendo una invitación para que te ordenes. A la misma vez te estoy alertando para que te prepares y a la misma vez te estoy dando aliento porque te lo estoy diciendo con anticipación para que cuando venga no te tome por sorpresa. Yes. Ese es un ejemplo de la exhortación dentro de una palabra profética. La palabra profética tiene que edificar. La palabra edificar en hebreo lo que significa es baná. La palabra baná lo que significa es construir un edificio grande con un fundamento fuerte. La palabra edificar es la palabra baná, que es construir un edificio grande, pero con un fundamento. El problema de muchas palabras proféticas es que en el área de la edificación puede que te hablan de grandeza, pero no te hablan del fundamento para la grandeza. Entonces, crean un edificio sin fundamento, cuando viene un temblor se cae. Sí, te hablan de que vas a avanzar, pero no te explican. Te hablan de que vas a avanzar, de que vas a prosperar,
de que Dios te va a bendecir, pero no te revelan el proceso, el cómo lo tienes que hacer, el cómo vas a llegar allá. Y muchas veces lo profético definitivamente, ¿verdad? Básicamente estás predicándome en las notas que tengo acá, porque literalmente a esa conclusión es que iba a llegar, pero te me adelantaste proféticamente. Y hoy sí que no nos llamamos. No, los tres propósitos de una profecía o de lo profético: número uno, como dijiste, exhortar, y número tres, consolar. Entonces, claro, cuando la Biblia habla sobre la edificación, está hablando de construir algo para hacerlo más efectivo. Entonces está hablando, como tú muy bien estás hablando, lo profético, pero jamás va a omitir el proceso que te vaya a llevar allá. Yo creo que sí, Dios te va a prosperar. Ahora, tienes que enderezarte, tienes que ser diligente. Por eso es que lo profético, es bueno tener el oído despierto, no solamente para saber el final de mi destino, sino el proceso. No solo es el resultado. Porque muchas veces hablamos de eventos, pero omitimos procesos. El evento, el evento, el rapto. Todos estamos creyendo en la venida de Cristo. Ese es el evento más esperado de la iglesia, el rapto, el evento, pero no podemos omitir el proceso, la santificación. Lo profético se vincula el uno con el otro para poder hablar no solamente sobre el suceso final, sino el suceso que se queda intermedio. Esto está bueno, Harry. Gloria al Señor. Y yo sé que la gente está ahí hambrienta, dame más, pero lo vamos a terminar el miércoles que viene. Gloria al Señor. Yo tengo notas aquí para hablar y yo sé que tú tienes unas cuantas allá. ¿Qué tal si lo terminamos el miércoles que viene? Pudiéramos extendernos, no tengo problema, pero sé que la gente ya separó el espacio y el tiempo para poder escucharnos. Y yo sé que ha habido mucha información de pensamientos que estamos trabajando respecto a lo profético. Pero quiero que podamos cerrar, o que puedas concluir este pensamiento, y le vamos a dar continuidad la semana que viene para seguir entonces edificando y estructurando de una manera secuencial, para que entonces el que está escuchando pueda tener un cuadro, al menos una idea general de cómo funciona, cuál es el objetivo, cuáles son las fuentes. La semana que viene voy a estar tocando base sobre las dos fuentes de lo profético. Voy a hablar sobre el profeta y voy a hablar sobre el vidente. Y va a estar excelente, porque yo sé que vamos a poder crecer y vamos a tocar fuerte el aspecto del propósito, que tú lo has estado tocando también en esta hora. Pero nada, si pudieras concluir con unas palabras la línea que estás trayendo, para entonces poder orar y poder desatar un tiempo de Dios, amén, para aquellas personas que nos escuchan. Bueno, pero para cerrar, el tercer punto para cerrar esta línea de pensamiento, porque como dijo el apóstol, hay tela para cortar. El profeta también consuela. Dentro de la está la consolación, que lo que significa es la misma palabra que exhortación, es la palabra paraclesis. Pero en este contexto lo que significa es dar ánimo, es la capacidad de persuadir para que reposes en una promesa. En otras palabras, la palabra profética tiene la capacidad de exhortar, edificar y consolar. El otro punto que tenía profético es y esta la voy a tirar para dejarlos con hambre, para dejarlos cucados, es la sujeción sacerdotal dentro del cuadro profético. La sujeción sacerdotal. Eso lo vamos a estar tocando más adelante. El miércoles que viene. Tocamos el profeta, el vidente y la sujeción
sacerdotal que ambos deben tener. Lo profético ya Incluso, sabemos que... Ajá. no, que digo que incluso estamos tocando estos puntos a vuelo de pájaro. El miércoles que viene los podemos romper con más detalladamente y podemos dar otros ejemplos que lo que van a hacer es que van a alumbrar lo que hoy se estuvo hablando, Yes. pero para que cobre sentido la semana que viene. Pues nada, dentro de lo que tocamos, importante que nos grabemos, ¿verdad? El que está en un escenario profético debe tener una vida de altar, debe tener una vida de adoración, palabra, tener un orden, un protocolo, seguir el sacerdote o de la autoridad a quien responde. Es bien necesario que el profeta sea entendido en los tiempos, y también que cuando vaya a soltar la palabra profética, antes de soltarla en ese escenario, discierna esa palabra y sepa que la palabra tenga edificación, tenga exhortación, tenga consolación. ¿Para qué? Para que esa palabra profética sea una palabra completa, sea una palabra respaldada totalmente por el Espíritu, una palabra que empodere, que equipe, porque todo el escenario profético y lo estableció para que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Y es bien triste saber personas que han destruido, a lo mejor por la mejor intención, pero han destruido y han lacerado con palabras que aparentan ser de Dios y nunca lo fueron bajo una emoción. También es necesario que nosotros como hombres y mujeres de Dios tengamos el discernimiento. Pablo dijo en uno de los Corintios, si hay algo, para parafrasearlo, si hay algo que yo quiero que ustedes desarrollen, sea el don del discernimiento, que tengan la capacidad de discernir. Si algo yo deseo como apóstol, dijo Pablo, es que ustedes tengan la capacidad de discernir, porque cuando usted discierna, va a tener la capacidad de filtrar la palabra que venga de parte de donde venga. Entonces, mi exhortación como profética ahora mismo es que estudiemos la palabra, tengamos un tiempo de altar, tengamos intimidad, tengamos adoración, seamos sujetos a nuestros sacerdotes. Nuestros sacerdotes no son perfectos, pero son las palabras, son las personas correctas que Dios llamó para desarrollar nuestro escenario profético y nuestra vida proféticamente en nuestro destino y que Dios ha puesto en. Aprendamos a ser esa persona que estuvo dispuesta de poner ese niño, de poner esa profecía niño para que el sacerdote entregara un adulto y maduro, desarrollado en escenarios proféticos, un Samuel. Fue entregado a niño. Así que aquel que está empezando en estos caminos, yo le hago exhortación. Y si usted está entrando en el desarrollo del don, oye, aprenda a confiar en su entrenador espiritual, en su apóstol, en su pastor o en su mentor. ¿Para qué? Para que ese niño Samuel sea un Samuel maduro en algún momento y sea expuesto para soltar lo que Dios tiene que decir a su pueblo y edifique a su iglesia. Yes, tremendo, mano. Gracias por esas palabras y sobre todo por lo que has compartido. Yo sé que aquí hay material. La gente que está escuchando este live, estoy seguro que va a tener que escucharlo una y otra vez, porque hay material aquí de estudio, material que vas a tener que repetirlo para poder procesarlo. Así es el extracto, ¿verdad? De lo que se está trayendo. Hay gente que paga dinero para escuchar. ¿Ah? ¿Cómo es? La gente que está escribiendo que no nos vayamos. Amén. Los profetas duermen. Eso es, gloria a Dios. Sino que se queden en el live y nos cuenten lo que pasó.
No, no, quiero ya cerrar, vamos a orar. Quiero ponerme de acuerdo para que Amén. toda aquella persona, uno de los actos proféticos que hizo Ana fue que dio su hijo en el altar. Y esto es un símbolo, esto es una semilla profética. Ella dio su hijo, dio a Samuel en el altar como ofrenda. Incluso su nombre significa la que da sin medidas. Y dice que Dios le devolvió Yes. un profeta. Y ella dio un hijo y le devolvió un profeta. Yo creo que incluso dice que cada año tenía que volver para traerle las ropas o coserle ropas más grandes, porque el niño se iba desarrollando. Y esto es profético y simbólico, porque esto lo que habla es que lo que tú das, una vez lo das y lo entregas en el altar, se comienza a multiplicar y comienza a crecer. O sea, Dios no solo te lo devuelve de una manera Yes. transformada, sino que va en incremento, va en crecimiento. Dice que cada año tenía que regresar su mamá para coser ropas más grandes porque el niño iba creciendo. Así es tu cosecha. Cuando estás